Un gran recipiente para mercancías a granel, GRG, o Intermediate Bulk Container en inglés, es un contenedor usado para el transporte y almacenamiento de fluidos y materiales a granel. Los GRG se usan ampliamente en la industria, ya que pueden transportar y almacenar más material en el mismo espacio que los contenedores de forma cilíndrica, reducir el manejo manual y son más resistentes al desgaste. Sin embargo, algunos GRG se han visto implicados en accidentes, tales como caída de apilamientos, ignición de su contenido debido a la electricidad estática y fugas que provocaron incendios graves o suponen un riesgo para el medio ambiente. Esta película está diseñada para promover las prácticas seguras en la cadena de suministro de disolventes y la protección de todos los implicados. SIA y ESIC proporcionan una visión general del uso de los contenedores GRG para aumentar la concienciación entre los usuarios de disolventes. Esta orientación no debe usarse de forma aislada y hay que remitirse a otros estándares y códigos de buenas prácticas. Los GRG son una forma de envasado diseñada para el manejo mecánico. Están sometidos al procedimiento de certificación de la ONU acordado internacionalmente, cuyos detalles pueden encontrarse en el Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas, ADR, que regula el transporte de mercancías peligrosas por carretera, el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, IMDG, también están basadas en la certificación de la ONU, pero tienen diferentes criterios debido a un incremento de riesgo cuando el transporte es marítimo. ONU tiene disponible diversos certificados GRG. Para disolventes inflamables, estos pueden dividirse en dos tipos principales: completamente de metal, de acero inoxidable o de acero con bajo contenido en carbono y compuestos de plástico. Un contenedor compuesto tiene una estructura externa rígida que envuelve a un receptáculo interior de plástico, habitualmente hecho de polietileno de alta densidad. Los ensamblajes externos e internos se usan como una única unidad integrada. Esta tiene los siguientes componentes: un palé incorporado de metal, madera o plástico, una válvula externa de plástico, habitualmente una válvula de mariposa o esférica, con un tapón de cierre secundario y posiblemente una lengüeta para proteger la válvula, una abertura de llenado superior, con posiblemente un tapón de rosca de purgado. Los contenedores compuestos protegidos contra la electrostática pueden tener una combinación de una capa externa disipativa o conductora, una rejilla conductora con un tamaño de malla no superior a 100 cm² y una superficie de contacto metálica en el interior del GRG en forma de clavija, placa o anillo que penetra hacia afuera a través del cuerpo de plástico y conecta con la construcción metálica del contenedor mediante un cable de puesta a tierra. Estas medidas impiden la acumulación de electricidad estática a partir de descargas radiantes y de los procesos de llenado y vaciado, de modo que se elimina una descarga de electricidad estática peligrosa. Para productos sensibles, una barrera química adicional, alcohol etilenvinílico, puede usarse, EVOH, o fluoración para impedir la permeabilidad de disolventes o gases como oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y olores. Una protección contra rayos ultravioleta puede usarse para productos sensibles a la luz. Los GRG usados para productos alimentarios deben cumplir la legislación aplicable. Los contenedores compuestos han demostrado ser vulnerables. Cuando se exponen al calor de un incendio, los contenedores de plástico compuestos pueden ablandarse y fallar de forma catastrófica, liberando su contenido rápidamente. La presencia de un revestimiento metálico puede retrasar el proceso, pero finalmente todo el contenido puede ser liberado. En un incendio, la pérdida total del contenido podría desbordar los límites del área del almacenamiento. Todos los GRG, incluso los metálicos,
pueden tener componentes plásticos expuestos que son vulnerables al fuego. Dichas igniciones se desarrollan rápidamente para provocar el fallo completo del contenedor. En un incendio, el embalaje metálico puede fallar hidráulicamente o mediante la explosión en el espacio vacío. Cuando se manejan atmósferas potencialmente explosivas, es crucial evitar la acumulación y la descarga de electricidad estática. La carga electroestática es mayor cuando hay líquidos fluyendo, así que es importante contar con métodos seguros de llenado y vaciado. El operador debe asegurarse de que la contención no tiene brechas. La selección de un contenedor se basa en su especificación, su estado, su compatibilidad, su durabilidad y su idoneidad para un disolvente específico. El GRG debe ser aprobado por el fabricante del disolvente. Hay que seguir las recomendaciones del fabricante y las condiciones que se adjuntan al certificado de la ONU, y hay que valorar las directrices locales de la industria. Los contenedores compuestos pueden no ser compatibles con todos los disolventes o aceptables por los clientes o las compañías aseguradoras. El fabricante aconsejará sobre la compatibilidad del receptáculo y sus accesorios, válvulas, sellos de válvula con el uso pretendido. Si no se consigue la aprobación, no debe usarse. Existe un requisito legal en las normas de transporte de que la permeabilidad no debe suponer un peligro en condiciones normales de transporte. Un GRG con una base de palé metálico tiene una mayor resistencia al fuego y puede retrasar el fallo estructural. Algunos disolventes e hidrocarburos puros tienen baja conductividad y por lo tanto presentan un riesgo estático significativamente mayor que otros, ya que puede producirse una acumulación de carga estática que puede desencadenar un incendio o una explosión. Para eliminar este riesgo, el operador puede usar un GRG metálico o un GRG compuesto con protección electrostática en combinación con un sistema de toma de tierra adecuado durante el llenado o el vaciado. Si se usa un GRG compuesto sin protección electrostática, es necesario que el punto de inflamación del disolvente sea mayor que la temperatura ambiente, en un margen suficiente para impedir una atmósfera inflamable. La temperatura ambiente máxima y el margen de seguridad pueden variar de un país a otro, y por lo tanto deben usarse los códigos de buenas prácticas locales. Si hay que colocar un disolvente con un punto de inflamación más bajo en un GRG, debe usarse un contenedor compuesto con protección electrostática o metálico, que impida descargas electrostáticas desde el interior y el exterior del contenedor. Muchos contenedores con protección electrostática cumplen estos criterios. Pueden usarse para disolventes de bajo punto de ignición siempre que la protección mediante puesta a tierra esté demostrada. Su descarga estática mediante la clavija y el cable de puesta a tierra debe estar en buen estado operativo. Aunque existen algunas excepciones, tales como para algunos acetatos, los disolventes oxigenados generalmente tienen una mayor conductividad eléctrica y una menor acumulación estática, y de ese modo pueden tolerar puntos de inflamación más bajos. Cuando se manejan oxigenados de muy bajo punto de inflamación, el operador debe realizar una valoración entre el riesgo de que el vapor inflamable esté siempre presente y el riesgo reducido de ignición debido a la elevada conductividad del producto y el uso de un GRG compuesto con protección electrostática. Para identificar el punto de inflamación mínimo aceptable de un hidrocarburo o un disolvente oxigenado para colocarlo en un contenedor con protección electrostática, la evaluación del riesgo tendrá en cuenta las recomendaciones del fabricante y la eficacia de los sistemas de retirada estática y sistemas de verificación de puesta a tierra en toda la cadena de suministro. Si hay alguna duda, debe indicarse que un GRG metálico es naturalmente más conductor que un GRG compuesto con protección electrostática. El punto de puesta a tierra normal en un contenedor metálico es su armazón. Los GRG metálicos deben estar conectados a tierra a través del armazón. El operador debe decidir comprar contenedores nuevos, reutilizarlos
o comprarlos usados. El informe de pruebas y la aprobación de la ONU permitirán una comprobación del diseño del armazón y el receptáculo, cierre, válvulas, construcción y tipo. Si se decide comprar contenedores usados para mercancías peligrosas, deben existir pruebas de que éste se ha configurado adecuadamente. Debe tener un historial conocido y contar con el certificado requerido por la ONU. Si hay cualquier duda o hay un historial incompleto, entonces los contenedores usados no deben usarse para materiales inflamables. Antes del llenado, debe haber una inspección formal para garantizar que el contenedor es adecuado para su propósito y está preparado. Las esquinas dañadas de palés en contenedores compuestos pueden engancharse y desgarrar los bidones de contenedores adyacentes. Los contenedores se etiquetarán cumpliendo las normas de suministro y transporte. El contenedor y el equipo de llenado, tales como boquillas y mangueras de llenado, deben conectarse a tierra antes del llenado para impedir la acumulación de carga estática y deben estar diseñados para ser compatibles con materiales inflamables. El llenado a chorro de líquidos inflamables es peligroso, ya que crea una carga estática y esta debe evitarse mediante el llenado desde el fondo, a no más de 2 metros por segundo, o usando un conductor metálico, boquilla de llenado, o sifón invertido que debe alcanzar la base del GRG y la velocidad máxima de llenado debe estar limitada inicialmente a 1 metro por segundo. Una vez que el extremo de la tubería de llenado esté cubierto, la velocidad máxima de llenado debe estar limitada a 2 metros por segundo, dado que el tiempo de llenado típico dado por la industria es de 6 a 10 minutos. Después del llenado, la conexión a tierra debe dejarse en su lugar durante el periodo de reposo, según recomiende el proveedor de producto y el fabricante del contenedor para permitir que la carga estática se disipe. Debe hacerse hincapié en que el llenado del contenedor con disolventes a chorro y el incontrolado por gravedad son prácticas no seguras. Hay que tomar medidas para evitar el llenado excesivo, tales como la medición, las escalas de pesaje o la detención de nivel alto y cierre. Un sistema de ventilación de escape local para eliminar vapores generados durante las operaciones de llenado debe estar disponible para reducir los riesgos para los operadores de ignición y de exposición. No debe producirse el llenado incontrolado de los contenedores en las instalaciones de un cliente. El riesgo de llenado excesivo, rotura o descarga estática es alto. Los contenedores deben devolverse al proveedor para el llenado. La única excepción es una instalación de llenado fija, junto con el control de seguridad por el proveedor que confirme que los dispositivos de seguridad apropiados han sido implementados. En las instalaciones del cliente, los contenedores deben estar conectados a tierra correctamente antes del vaciado y deben mantenerse alejados de cualquier fuente de ignición. Todos los contenedores deben ser inspeccionados antes del uso y probarse de nuevo frecuentemente. Una persona competente debe examinar cada contenedor en los periodos prescritos para que se pueda conservar la certificación de la ONU. Las inspecciones rutinarias, el mantenimiento y las reparaciones deben ser realizadas por organizaciones competentes de acuerdo con el ADR y las recomendaciones del fabricante. Los contenedores deben estar limpios y libres de vapor, según lo verificado mediante un detector de gases portátil, para reducir el riesgo de incendios. Los contenedores tienen el potencial de fallar de forma catastrófica durante las pruebas a presión para fugas. Por lo tanto, hay que tomar precauciones de seguridad. Las modificaciones de los contenedores deben ser realizadas por el fabricante. Los embalajes con fugas deben identificarse y rectificarse inmediatamente en un lugar seguro antes de que se pueda acumular un charco significativo. Idealmente, los líquidos inflamables, incluyendo a los disolventes, deben almacenarse al aire libre en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de ignición y calor. El almacenamiento en el exterior tiene desventajas tales como la degradación por los rayos ultravioletas de embalajes plásticos, daños causados por el viento, lluvia y radiación solar que hacen que los embalajes se calienten. Una mínima protección contra la intemperie y una buena rotación del stock minimizan estas desventajas.
Los receptáculos de acero que contienen líquidos inflamables deben mantenerse alejados de contenedores compuestos cuando sea factible. Para el almacenamiento en el interior, la ventilación es importante, y las evaluaciones de zonas peligrosas deben considerar la gama más amplia de fuentes de ignición. La evaluación de riesgos del lugar debe reflejar el hecho de que un incendio en un almacén de contenedores puede provocar la liberación de todo el líquido en un periodo de 10 minutos. Puede ser necesario un asesoramiento especial en la selección e implantación de sistemas de detección de incendios y un equipamiento para la lucha contra incendios. Los disolventes inflamables deben estar separados de productos tales como oxidantes y otros productos reactivos y de líquidos combustibles que aumenten la intensidad del incendio. Los incendios por líquido derramado que están situados debajo de los palés de receptáculos metálicos o contenedores metálicos intensificarán el incidente, aumentando el riesgo de que explote el vapor de expansión del líquido en ebullición, lo que provocará el lanzamiento de proyectiles. El riesgo puede reducirse separando los GRG de plástico y los compuestos de bidones metálicos y los contenedores metálicos. La segregación podría incluir bordillos o la clasificación por niveles para controlar el flujo de líquidos ardiendo. Si se proporciona un aislamiento mediante un cortafuegos limitado, debe considerarse que el efecto del líquido puede fluir fuera del dique cortafuegos. Para reducir los riesgos, la cantidad de líquidos almacenados en los GRG debe minimizarse y debe considerarse la selección adecuada de camiones grúa, la ubicación del almacén, el aislamiento mediante cortafuegos y estantes de almacenamiento. Cualquier camión grúa usado para manejar GRGs que contenga líquidos altamente inflamables debe ser adecuado para su uso en áreas determinadas. Los contenedores pueden apilarse, pero existen limitaciones en la capacidad de soportar una carga, según el etiquetado del ADR y las diferencias de diseño. Una persona competente debe preparar las normas y los procedimientos del lugar para garantizar que los contenedores se apilan de forma segura. Los contenedores llenos, que están diseñados para apilarse juntamente, deben apilarse a no más de 2 alturas y solamente a nivel del suelo. Los contenedores parcialmente llenos deben tratarse como los completamente llenos para la altura de apilado. Nunca deben apilarse receptáculos encima. Los sistemas de colocación en estantes permiten una utilización eficaz del espacio y deben estar completamente diseñados, instalados y sujetos a una inspección y mantenimiento adecuados. Los sistemas de colocación en estantes son propensos a daños mecánicos por camiones grúa y corrosión. Los sistemas de contención tales como depósitos, diques, sumideros, interceptores y sus válvulas de control deben diseñarse, inspeccionarse y mantenerse para minimizar el potencial impacto de las fugas de producto. Deben implementarse buenos sistemas de limpieza y mantenimiento para impedir la acumulación de materiales combustibles, derrames y vegetación. Será necesario que el operador considere la seguridad del sitio y, cuando sea apropiado, las disposiciones del ADR. La seguridad debe ser gestionada activamente a través de un proceso que comienza con la evaluación de los riesgos. El resultado de las evaluaciones de riesgos debe ser comunicado a los empleados y deben definir los procedimientos operativos. La información continua debe incluir las propiedades y peligros de los disolventes, los procedimientos para el manejo seguro, el uso de camiones grúa, la colocación en estantes y apilado, el reconocimiento de situaciones anormales, el informe de averías e incidentes, el uso de prendas protectoras, el mantenimiento y limpieza, la actuación ante fugas menores y salpicaduras y los procedimientos de emergencia. Los GRGs han llegado a usarse muy ampliamente en la industria de los disolventes y es importante que se empleen de forma segura. La industria de los disolventes está bien reglamentada y existe información y asesoramiento para garantizar que los riesgos asociados con los disolventes puedan minimizarse, incluyendo nuestras recientes películas sobre el manejo seguro de disolventes y los disolventes
y la electricidad estática. Reconocemos la contribución de la Chemical Business Association y el Health and Safety Executive del Reino Unido en la producción de esta película. Gracias por verla y si necesita más información, por favor visite nuestra página web.